Bendito sea el nombre de Dios. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me concede traer su palabra en este día. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te doy gracias. Porque, Señor, yo sé que tú siempre me honras. Padre, gracias por tu palabra que tú has dado a mi vida, Señor. Y en tu nombre, Señor, en tu nombre diré la palabra. Padre Celestial y Padre Santo, tú sabes quién necesitaba oír de esta palabra en esta hora. Y solo quien necesitaba oír de esta palabra está aquí en este lugar. Padre Celestial, que la unción de tu Espíritu Santo pueda fluir a través de tu palabra. En tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Doy gracias a Dios porque el Señor es grande y Él es poderoso. El Señor tiene un plan perfecto en cada una de nuestras vidas. Muchas veces nosotros nos proponemos, pero Dios es quien dispone. Hace un par de semanas el pastor me dijo que tenía el mensaje y me preparé para cuando yo creía que debería de dar el mensaje, pero Dios sabía la hora y el lugar cuándo tendría que ser. El Señor sabe quién necesita oír de la palabra de Dios. Permita Dios que lo que se diga desde este púlpito, en este lugar, pueda servir de bendición para nosotros en este día. Y que no solamente puedan escuchar, no puedan oírme, sino escuchar con el entendimiento. Doy gracias a Dios y a los ministros por permitirme la oportunidad también de traer la palabra, viendo tantos ministros preparados en esta hora. Me siento poco suficiente para hacer este trabajo, pero no somos nosotros. No es a nosotros ni de nosotros, sino es de Dios. Nada bueno puede salir de nosotros si no viene de arriba. El Señor tiene y mientras leía, veía que el Señor tiene su absoluta voluntad en nosotros. Y Él tiene una voluntad permisiva en nosotros. Y cuando oraba y le decía, Señor, que yo diga exactamente lo que tú quieres que yo diga. No lo que yo quiera decir, ni lo que yo crea que deba decir, sino lo que tú has puesto en mí para tu pueblo. Bendito sea Dios. Y permita al Señor que en este día se haga la absoluta voluntad de Dios. No la voluntad que quizás yo quiera o que nosotros queramos, sino la absoluta voluntad de Dios. Dios tiene un plan especial en nuestra vida, como decía al principio, y miraba el mover de Dios en estos últimos días en la iglesia, y el Señor tiene un propósito especial para su pueblo. El Señor está trabajando tanto con la juventud como con la iglesia en general. He visto al Señor salvando y he visto el deseo de los jóvenes de trabajar para la gloria y la honra del Señor. El enemigo ve esto y él sabe que le queda poco tiempo y él quiere tratar de hacer lo imposible para desviar nuestra mente y para tratar de entretenernos en cosas que quizás no valen la pena. Pero tratemos nosotros de mantener nuestra vista fija al blanco de la cruz, mirando a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Aunque vengan pensamientos a nuestras vidas y aunque vengan cosas que quizás quieran desviar nuestra mente de lo que nosotros hemos determinado en nuestro corazón, mantengamos nuestra vista fija en Jesús, mantengámonos firmes mirando al blanco de la cruz. Bendito sea Dios. Hace mucho el Señor puso algo en mi corazón y en este día quiero compartirlo con la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a leer en el libro de Lucas 5. Vamos a leer del 1 al 6 y vamos a leer el 8. Lucas 5, del 1 al 6, y después vamos a leer el 8. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Que no cese la alabanza, bendito sea el nombre de Dios. Usted puede bendecir y alabar el nombre de ese Dios. Siéntase libre para darle a aquel quien le creó toda la gloria y toda la honra, porque creemos que Dios está en este lugar y Él es digno de alabanza y Él es digno de adoración. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando todos los tengan, pueden decir amén. Amén.
Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose en ella, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes a pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. El 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Bendito sea Dios. El Señor, Él mira más allá de la situación física que quizás nosotros podemos ver. Quizás usted ve en esta lectura el escenario que se estaba dando en este lugar, pero cuando Jesús mira las situaciones en nuestras vidas, Él puede ver más allá de los problemas y de las dificultades que nosotros quizás estemos teniendo en un momento determinado de nuestras vidas. Y cuando pedía al Señor que me dijera que Él quería que yo dijera a su pueblo, y eso siempre se quedaba en mi mente, y leía y buscaba, pero este tema siempre resonaba en mi mente. Dios quiere una relación profunda y personal con su pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor quiere tener una relación profunda y personal con su pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Necesitamos ser cristianos definidos. Bendito sea el nombre de Dios. En este mundo hoy en que vivimos, oímos muchas cosas y hay muchas voces que suenan, muchas cosas que pasan en diferentes lugares, pero debemos de saber a quién nosotros servimos y en quién nosotros creemos, y sabiendo que ese es un Dios poderoso que tiene poder para guardarnos hasta el fin. Si Él prometió, Él nos va a ayudar. Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Bendito sea el nombre de Dios. Vemos aquí en el libro de Lucas que Jesús estaba predicando y la multitud le seguía. Y cuando leía este versículo pensaba: ¿por qué la multitud seguía a Jesús? ¿Por qué tú sigues a Jesús? Bendito sea el nombre de Dios. Muchos le siguen por curiosidad, muchos le siguen para recibir un milagro, muchos solamente para ver, muchos solamente porque quieren estar en el gentío. Pero que nosotros tengamos un propósito en seguir a Jesús para que podamos alcanzar el milagro en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor, cuando estaba dentro de la multitud, y leía en el versículo que dice que el Señor se apartó un poco de la multitud y subió a la barca, y le dice a Pedro que lo apartara un poco de la multitud para desde allí predicar. Y me llamó un poco la atención cuando veía que Él le pidió a Pedro que lo apartara un poco de la multitud. Bendito sea el nombre de Dios, porque siempre cuando veía a Jesús caminando, la multitud le apretaba y siempre estaba Jesús entre la multitud. Pero Jesús ve más allá de nuestra situación. Jesús ve más allá de nuestra condición. Jesús ve un milagro en tu vida. Jesús ve el milagro que puede suceder en nuestras vidas. Bendito sea Dios. Y Jesús le pide a Simón Pedro que lo aparte un poco de la multitud, y desde allí Él le predica a la multitud. Y cuando terminó de hablarle a la multitud, le dice a Pedro que vaya mar adentro. Bendito sea el nombre de Dios. Una palabra de fe el Señor quiere dar a tu vida en esta hora. Si has estado tratando por mucho tiempo, si has estado tratando por muchas maneras, Jesús en esta hora te dice que bogues mar adentro. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor quiere revelarse a tu vida, pero mientras leía este versículo, el Señor me enseñó que solamente
en la profundidad el Señor puede revelar su propósito a tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. Podemos ver Pedro, Jesús estaba predicando desde la barca. Y vemos como muchas veces nosotros somos instrumentos, somos canales de bendición, y el Señor nos usa, pero el Señor quiere tener una relación profunda y personal con cada uno de nosotros. Ser cristiano es algo más que venir a la iglesia y levantar tus manos y cantar. Ser cristiano es algo más que tocar el instrumento. Ser cristiano es algo más que participar de muchas actividades de la iglesia. Eso es bien importante, mantenerse activo. Eso es lo que mantiene al joven, lo que mueve a la iglesia. Pero el Señor quiere tener una relación profunda y personal contigo. Bendito sea el nombre de Dios. En la profundidad es solamente cuando el Señor puede revelar su propósito, lo que Dios quiere que tú hagas en este camino. No estamos aquí solamente para ocupar un asiento, no estamos aquí solamente por estar. Si el Señor nos ha traído a este lugar es con un propósito. El Señor nos ha traído a este lugar es porque Él quiere hacer algo en nuestra vida. Él quiere que nosotros seamos de bendición, pero que también nosotros podamos ser bendecidos. Bendito sea el nombre de Dios. Y veía como cuando Jesús le dice a Pedro que bogue mar adentro, y Jesús predicó desde la barca. Él usó la barca de Pedro para predicar la palabra. Y después que Jesús le dice que bogue mar adentro, Pedro le dice que él había tratado toda la noche. Antes de Jesús subir a la barca, él estaba predicando a la multitud, vio pescadores que estaban lavando sus redes y que habían descendido de su barca. Bendito sea Dios. No sé en qué punto de tu vida tú estás, si ya te bajaste de la barca, si ya estás lavando tus redes. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Jesús en esta hora te dice una palabra de fe, que bogues mar adentro. El Señor quiere obrar un milagro en tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. Pero el Señor te dice que bogue mar adentro. Quizás tú estás en un punto de tu vida donde tú crees que ya no puedes más. Quizás ya te has cansado de tratar de muchas maneras, pero solo Cristo, bendito sea el nombre de Dios. Solo Cristo, bendito sea el nombre de Dios. Con nuestra fuerza no podemos hacer nada. Somos insuficientes para, quizás nosotros queriendo hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos de nuestra propia fuerza, somos insuficientes para hacerlo, pero solamente Cristo, bendito sea el nombre de Dios. Encomendemos nuestras vidas al Señor, para que el Señor pueda establecer su reino en nuestras vidas, bendito sea el nombre de Dios. Para que el Señor pueda obrar y pueda usarnos como instrumento para bendecir a otros, pero que también nosotros podamos ser bendecidos. Bendito sea el nombre de Dios. En esta hora, si ya te has cansado de tratar, el Señor te da una palabra de fe y te dice que bogues mar adentro. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor quiere obrar milagros en tu vida, pero tienes que ir a la profundidad. Solamente en la profundidad es cuando Dios se va a revelar a tu vida. Si quieres saber la dulzura del Evangelio, tú tienes que y el Señor sabe que tratamos y queremos, pero nuestra fuerza encomendemos nuestras vidas a Dios, para que el Señor pueda obrar su milagro en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor es grande y es poderoso.
sirvió de instrumento. Muchas veces ponemos todo lo que tenemos al servicio del Señor, pero no tenemos una relación personal con Él. Oh, trabajamos para el Señor. Gloria a Dios. Oh, sí, el Señor ve eso. Pero Él quiere una relación personal. Él quiere que tú seas de bendición, pero también quiere bendecirte, de que no haya nombre. Oh, llenar todo el mundo. Oh, entender tu propósito en nuestras vidas. No será fácil. Oh, será difícil. Pero en Jesús lo podemos todo. Oh, todo lo podemos en Cristo porque Él es nuestra fortaleza. Oh, el Señor tiene el poder para guardarte sin caer. No hay por qué desmayar, por qué entrar y salir, entrar y salir. El Señor tiene el poder para mantenerte firme. Santo es el nombre de Dios. Oh, alabamos el Padre. Oh, el Señor nos ayuda. Aunque no hagamos en vano el sacrificio de la cruz. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Oh, la sangre de Cristo tiene poder. Oh, hay poder en Jesús. Oh, y yo digo que sí se puede. Oh, sí se puede. Oh, muchos testigos tenemos, tanto en la palabra como en nuestros medios, de que es posible. Oh, es posible. Bendito sea el nombre de Dios. Y pensaba que yo como joven me he propuesto enseñarle a la juventud y al mundo que se puede ser cristiano y gozarse en Cristo. Se puede ser cristiano y gozarse en Cristo, pero debes tener una relación personal con el Señor. Es necesario que tengamos una relación personal con el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Si tú quieres que tu ministerio sea un ministerio efectivo, el Señor quiere llevarte a la profundidad. Si tú quieres que cuando tú hables tú puedas ser de bendición y también bendecido, tú tienes que dejar guiarte de la palabra de Dios e ir a la profundidad. Bendito sea el nombre de Dios. Podemos ver cuando Jesús llevó a Pedro hacia la profundidad. Y quizás me puedo imaginar o me puedo pensar que quizás Jesús era familiar en el sentido de que lo conocía, que no era un extraño para Pedro cuando él le pidió que lo llevara, que le dejara subir en su barca. Entonces quizás Pedro le había oído, quizás Pedro le seguía a Jesús, pero cuando Jesús profundidad fue cuando él realmente entendió quién era Jesús. El Señor quiere obrar un milagro en nuestras vidas, pero debemos de dejarnos llevar a la profundidad del Señor. No será fácil, será un camino duro, pero el Señor dice la palabra que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero esto es para los que han decidido dejar su carga en el Señor. Han decidido dejar todos sus problemas, todas sus dificultades en las manos del Señor, para que el Señor pueda tomar cuidado de tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. Quizás, y la percepción que he tenido de muchos jóvenes al hablar con ellos, es que el ser cristiano es apartarse, morir. Una serie de prohibiciones. No hagas, no puedes. Y bendito sea el nombre de Dios. En el Señor hay gozo. En el Señor hay plenitud de gozo.
nosotros en el Señor sí realmente sabemos lo que es el gozo. El mundo puede saber lo que es alegría, que es algo pasajero, por algo que te pasó, que es conveniente a tu vida, tú te sientes alegre. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo es algo que, a pesar de las tribulaciones y las dificultades, es algo que tú puedes sentir en el fondo de tu corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Y pienso siempre en esta canción que dice: en el seno de mi alma hay una dulce quietud. Bendito sea el nombre de Dios. Paz, paz, cuán dulce paz. En medio de las dificultades, en medio del problema, el Señor quiere dar paz y tranquilidad a tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. Ya basta de tratar con tus propias fuerzas. Jesús es el único camino hacia la eternidad. Jesús es el único camino hacia el verdadero gozo. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús, cuando nosotros estamos en diferentes situaciones, quizás nosotros vemos lo que está pasando en nuestras vidas, pero el Señor ve el milagro en nuestras vidas. Cuando Jesús estaba caminando y estaba entre la multitud, quizás la multitud solamente vio que Jesús se apartó y fue en esa barca. Cuando Él terminó, se retiró con los pecadores, pero ya desde mucho antes Jesús había visto el milagro que Él iba a obrar en Pedro. Y cuando me refiero al milagro que Jesús iba a obrar en Pedro, quizás muchas veces la podemos ver como algo físico, algo que podemos ver. Quizás estamos esperando en algo que le pedimos al Señor, pero el milagro más grande sucedió cuando Jesús se pudo revelar a Pedro, que Pedro pudo reconocer que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Ese milagro el Señor quiere obrarlo en cada una de nuestras vidas. Si el Señor quiere bendecirte, si el Señor quiere prosperar tu camino, pero el Señor más quiere que tú tengas una relación profunda y personal en el Señor. Si queremos que cuando hagamos algo el Señor pueda prosperar lo que hagamos, debemos de ir a la profundidad con el Señor. Muchos ellos trataron, ellos eran pescadores. Puedo decir pescadores expertos, habían pescado toda la noche, sabían lo que tenían que hacer, pero con nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Jesús, el capitán, Él quiere llevarte mar adentro, porque Él sabe el lugar específico donde están los peces. Y allí el Señor quiere llevarte. Jesús, el Rey de nuestras vidas, Él quiere dirigirnos hacia ese lugar donde Él sabe que allí tú vas a ser no solamente de bendición, pero tú vas a ser bendecido. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad y con nuestra buena intención tratamos de hacerlo, pero dejémonos guiar del Espíritu Santo. Así como el pueblo de Israel se movía bajo la nube, bendito sea el nombre de Dios, que podamos movernos bajo la nube, bendito sea el nombre de Dios. Que cuando el Señor se mueva también podamos estar dentro de la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y decía al principio que el Señor está trabajando en su iglesia, el Señor está trabajando en su pueblo, el Señor está trabajando en la juventud, y permita que nosotros podamos ser parte de este movimiento que el Señor está haciendo para bendecir. Bendito sea el nombre de Dios. Que podamos involucrarnos en el movimiento que el Señor tiene para revolucionar su pueblo, para bendecir su iglesia. El Señor quiere tener una relación profunda y personal con cada uno de nosotros. Ser cristiano es algo más que levantar tus manos y cantar. Ser cristiano es algo más que ser un obrero. Ser cristiano es una relación personal con el Señor. El Señor quiere que tú le conozcas. El Señor quiere conocerte a ti. ¿Eres tú? ¿Te has preguntado alguna vez si eres tú conocido en el cielo? Bendito sea el nombre de Dios. Quizás muchos hablamos, muchos sabemos, muchos conocemos de Dios, pero ¿nos conoce Dios a nosotros? Una relación, para tener una relación se necesitan dos personas. Y el Señor quiere tener una relación con nosotros. No solamente de nosotros hacia Dios, sino de Dios hacia nosotros. Así como en el huerto, antes de la caída del hombre, Él tenía una relación
con el hombre, así el Señor quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Y veía a través de la palabra de Dios que siempre en el mover de Dios, cuando el Señor está bendiciendo, cuando el Señor está obrando, el diablo es paciente, no alabando o reconociendo su cualidad, pero él puede esperar años tratando un plan para destruir tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. Que el Señor pueda darnos sabiduría y entendimiento para que podamos aprender a discernir entre la voluntad de Dios y nuestra propia voluntad. Bendito sea el nombre de Dios. Porque el Señor muchas veces queremos hacer, pero que el Señor nos ayude a hacer dentro de su voluntad. Bendito sea el nombre de Dios. Que el Señor nos ayude a movernos dentro de la voluntad de Dios. Y leía en la palabra acerca de la voluntad de Dios, que está la voluntad permisiva y la voluntad absoluta de Dios. Así como en la historia leemos acerca de Balaam, cuando él le ofrecieron presentes para ir a maldecir al pueblo, y él fue ante Dios para ir a maldecir al pueblo, y el Señor le dijo que no vaya, y él volvió a insistir a que quería ir, y el Señor le dijo: ve, pero tú harás lo que yo te diga. Permita a Dios que podamos estar nosotros dentro de la absoluta voluntad de Dios, y la voluntad de Dios será hecha. Bendito sea el nombre de Dios. Lo que este programa, este trabajo es de Dios, y el Señor hará lo que Él quiere hacer. Bendito sea el nombre de Dios. No hay por qué preocuparnos, no hay por qué dudar. Si nosotros nos dejamos guiar por las manos del Señor, el Señor va a obrar ese milagro en nuestras vidas. Bendito sea Dios. El Señor va a obrar eso que nosotros estamos esperando, esa salida que quizás a nuestros problemas que no vemos. El Señor quiere obrar eso en nuestras vidas, pero debemos dejarnos llevar a la profundidad. Solamente allí el Señor se va a revelar a nuestras vidas. Dios le bendiga.